Muy buenas noches tengan, amados hermanos. Sean bienvenidos a este culto especial. En esta noche vamos a comenzar alabando a Dios, cantando el himno número 110 en la cruz. Himno número 110 en la cruz. Vamos a cantar otro himno, himno número 275, lo debes compartir. Himno número 275, lo debes compartir.
caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas salen a brotar en bella primavera. Las aves salen a cantar, las flores al abrirse. Nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallará reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Vamos a cantar otro himno, el himno número 296, Señor, tú me llamas. Sí, 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me
mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Muy buenas noches con todos los ministros, con todos los hermanos que nos acompañan. Y también quiero saludar a los hermanos que están conectados, ¿no? A través de las plataformas de Zoom, también el Facebook, el YouTube. Y también, ¿no? Saludar a los hermanos que están escuchando y conectándose a través, ¿no? Del Tupac Katari, Radio Jerusalén, en diferentes lugares, ¿no? De Bolivia, de La Paz, de los diferentes departamentos. Una noche de mucha bendición. Hoy es la segunda noche, por la gracia de Dios. Nos permite pasar, ¿no? un precioso tiempo, ¿no? Compartiendo, también conociendo y sobre todo, ¿no? Abriendo nuestros corazones a los siervos. Esta noche quiero invitar al diácono Alberto Mamani, quien va a orar por el culto especial de esta noche. Adelante, diácono. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque usted nos ha salvado y también por medio de su iglesia nos guía muy bien, Señor. Señor, bendice a cada uno de los pastores de Bolivia, también a los evangelistas y seminaristas, Señor. Estamos muy agradecidos por haber levantado los siervos en Bolivia. Muy pronto también de Bolivia saldrán misioneros a otros países, Señor. Muchas gracias porque usted nos ama muy bien, ama toda Bolivia, Señor. También a los siervos, por medio de ellos también nosotros vamos a recibir su corazón, su voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque creemos de que tú trabajas, también creemos de que tú obras y creemos de que tú también vas delante de nosotros cada día y cada momento, Señor. Bendice a cada hermano, hermana, a cada alma quienes ya están preparados para recibir la salvación. Dios, muchas gracias. Queremos encomendar el culto de esta noche en tu mano. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. De verdad, ¿no? Este tiempo muy precioso para nosotros, ¿sí? Para los hermanos también que están echando su corazón, sirviendo, ¿no? A los siervos de Dios, preciosos, ¿no? En Bolivia. Y hoy también, ¿no? Los seminaristas han preparado, ¿sí? 2 acapelas. Espero, ¿no? Que a través de estas acapelas también, ¿no? Vamos a ver el corazón, ¿no? De los africanos, cómo ellos cantan, ¿no? Entonces, los seminaristas han preparado. La primera se llama Baba Yetu y la segunda es Chakutuma Inishina. Entonces, por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Estaban practicando, ¿no? Escuchando durante el día, pero aún así, ¿no? Hallando la gracia, pueden presentar, ¿sí? Dos a capelas, escuchando también algunos sonidos, ¿no? Extraños, que demuestra la felicidad. Sí. Bueno, también una vez más quiero agradecer a los hermanos que están conectados. Por favor, pueden prender sus cámaras, ¿sí? En el Zoom. Y también a los que están conectados por el Facebook, YouTube o ¿no? A través de la antena satelital Tupac Katari, ¿sí? Y ahora vamos a presentar al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Ellos nos van a interpretar dos canciones, dos alabanzas que titulan Sé fuerte y bueno es alabarte. Por favor, los vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Muy buenas noches, pastores, siervos. Es un gran honor para nosotros, el grupo Canto de Esperanza, poder alabar a nuestro Creador. En esta noche el nombre de nuestro Dios sea exalzado, sea alabado, sea glorificado en todo el universo, hermanos. Así es. Y nosotros, como miembros de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, queremos igual alabar a nuestro Dios en esta noche y esperamos que sea de su agrado. Sí, sí, sí.
porque tú has alegrado a mi corazón. Este tiempo que Dios nos permite también poder disfrutar con todos los siervos, también a través del trabajo de ellos también, ¿no? La vida de los hermanos puede ser también fuerte en Cristo Jesús. Amén. Y esta otra alabanza que también esperemos también de que pueda reflexionar, ¿no? A nosotros también, a los hermanos. Esta alabanza que dice, sé fuerte. Nosotros podemos ser fuertes solamente en Jesucristo. Amén.
Sí, gracias. ¿Otra? Sí. Entonces vamos a escuchar una vez más fuertes aplausos, por favor. Hermanos, pasan años, seguiré en las manos del Señor. La tristeza puede entrar, no creo, hasta el anochecer. Con Dios jamás. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Amén. Se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una vez más. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Muchas gracias al grupo Canto de Esperanza por las alabanzas que han interpretado. El día de mañana también, ¿sí? Van a presentar y espero, ¿no?, que también como hoy, ¿no?, aplaudiendo todos juntos cantando y también, ¿no?, al final pedir otra. Sí, para escuchar, ¿no? A mí también me gusta escuchar, especialmente la letra, ¿no?, meditar. También invitar a los hermanos que están conectados una vez más, por favor, a activar sus cámaras. Vamos a pasar a la parte más importante, ¿sí?, del culto especial. También preparando, ¿no?, en nuestra casa los hermanos que están conectados,
en un lugar adecuado con la Biblia y juntos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo. Esta noche vamos a invitar a Pastor William, ¿sí?, quien nos está visitando de la iglesia de Santa Cruz, Palma Verde. Por favor, vamos a recibir con fuertes aplausos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Y estoy muy contento, muy agradecido por estar aquí en la iglesia principal, en la iglesia de La Paz. ¿Después de cuánto tiempo? Y agradezco al Señor, ¿no?, por permitirme estar aquí. Desde que Dios nos permitió volver, ¿no?, a Bolivia, creo que es la primera vez que vengo a La Paz como manera oficial. Y es una bendición compartir juntos el corazón, ¿no?, el retiro de ministros, la reunión de ministros, expresar nuestro corazón, lo que nos hace falta y la ayuda delante del Señor. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Desde el versículo 11 hasta el versículo 28 vamos a leer. ¿Todos tienen? Sí, vamos a leer, entonces voy a leer. Moraba entonces Semetel, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y él otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron.
Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno, y el león que estaba junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Hasta el versículo 28. En la vida espiritual nosotros siempre nos toca, ¿no?, aprender, escuchar, recibir la palabra. Y personalmente yo muchas veces de una manera equivocada he pensado, yo ya entendí, o yo ya logré, o yo ya di un paso, ¿no?, adelante, firme por la fe, o yo crecí, o yo desarrollé. Pero de verdad eso no es real, ¿no? Eso no es cierto. En la vida espiritual cada día nos toca recibir el corazón, cada día nos toca recibir la misericordia de Dios en nuestra alma. Muchas veces yo también he pensado, yo tengo que mostrar algo, ¿no? Yo tengo que testificar o algo grande, ¿no?, algo especial. Pero la vida espiritual es lo que Dios hace en mi vida, lo que Él trae para mí. Porque normalmente yo no sé nada del mundo espiritual, no sé nada, ¿no? Y cada vez que yo escucho la palabra, recibo la palabra de Dios, recibo el corazón de Dios. Desde que estaba en el seminario, el pastor nos enseñaba a escuchar la prédica del pastor Oxopar, y que en la prédica del pastor Oxopar siempre está la guía, ¿no?, para nuestra vida, ahí está la sabiduría. Entonces, desde aquel tiempo, ¿no?, se levantó esa costumbre, escuchar la palabra de Dios por medio del siervo de Dios. Y una vez, de repente yo escucho una vez, ¿no?, pero otra vez a escuchar, pero ya la escuché, de repente se levanta eso, ¿no?, en el corazón. Ya escuché eso. Cuando yo era seminarista, una hermana un día vino, yo era encargado de grabar las prédicas de cada culto. Y siempre me sentaba al costado, el pastor aquí predicaba, yo ponía los cables, el micrófono y grababa. Y teníamos una máquina de escribir, ¿no?, y escribíamos los títulos, lo doblábamos, lo ponía en el cassette y lo poníamos en la vitrina para que las personas que vengan, viendo el título, ¿no?, de la prédica, compren el cassette. Entonces una hermana el día domingo no vino y ella dijo, ¿qué predicó el pastor el día domingo? El pastor predicó sobre la mujer adúltera. Eso ya escuché, esa prédica, dijo, ¿no? Entonces yo también, así como ella, he pensado muchas veces, ¿no? Yo ya escuché sobre la mujer adúltera. ¿No ha habido otro tema, otra cosa? Y le dije, hermana, yo también, así como usted, ¿cuántas veces he dicho que ya escuché esa prédica? Pero si usted escucha la prédica de este domingo, usted se va a dar cuenta que usted no ha escuchado nada. ¿De verdad? Entonces, alístame esta prédica. Entonces yo le preparaba, ¿no? Y así es, ¿no?, la vida espiritual. Cada sábado el pastor Oxopar predica, ¿cierto? Cada sábado. Entonces yo, no todas las veces, pero varias veces yo escucho la prédica en vivo. Y cuando termine esa prédica, otra vez yo vuelvo a escuchar, ¿no? El sábado en la noche, entonces 2 veces. El domingo en la mañana me levanto, otra vez escucho. Y a veces alguien está escuchando, también estoy escuchando juntamente con él, ¿no? Y aún así, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, cada vez que estoy escuchando, me sorprendo. ¿Eso predicó también? En la primera vez yo no lo capté, en la segunda vez tampoco, en la tercera vez tampoco. ¿Y cuándo dijo eso? De repente algún hermano salió a testificar, yo escuchando la prédica del pastor Oxopar compartía eso. Y yo me lo quedo mirando, ¿y cuándo dijo eso? Yo también escuché 4 veces, pero no escuché esa partecita. De repente yo me distraje o leí un mensaje y no recibí, ¿no?, esa palabra.
Aún yo podría decir, yo cada prédica del pastor escucho 4 veces, pero muchas veces de verdad no puedo recibir todo el corazón del pastor. No puedo decir, yo recibí el corazón del pastor, porque me voy a encontrar que me falta, ¿no? Que escuchando la prédica del pastor Lin Minchol en esta vez que transmitieron de Argentina, el pastor preguntó, ¿qué les parece así? Yo recibí el corazón del pastor Oxopar, así él preguntó. Entonces si yo estuviera ahí, yo le digo, claro pastor, usted recibió, por eso usted vino para darnos el corazón del pastor Oxopar. Entonces el pastor exhortaba duro. Él decía, yo no puedo decir que he recibido el corazón del pastor Oxopar, pero él está al lado del pastor Oxopar, ¿no? Él es como, ¿cómo puedo decir? Como un secretario, como un ministro que él siempre está entrando al lado del pastor Oxopar, ¿no? Y le pregunta y le hace consultas y toda la cosa. Y luego él viene y dirige, ¿no? Pero él decía, yo no he recibido el corazón del pastor Oxopar. Entonces, si el pastor está al lado del pastor Oxopar y él le entra y pregunta y él dice que no ha recibido, entonces yo que estoy lejos, que solamente por una prédica, ¿cómo puedo decir, no, que yo he recibido el corazón del pastor Oxopar? Me siento más pequeño, ¿no? Escuchando esa prédica. Y muy diferente a mi forma de ver, a mi forma de repente de progresar. Y hoy en la mañana yo estaba predicando en el culto de despedida de la hermana Delda y de repente en plena prédica me vino una palabra. ¿Cuántos compañeros del camino del Evangelio ahora no están aquí con nosotros? Un día ellos se fueron. Pero si nosotros miramos aparentemente su vida, ellos no vivieron mal, vivieron aparentemente bien. No cometieron alguna maldad, no cometieron algún pecado, adulterio, o fornicación, o robo. Pero ellos, ¿por qué se fueron? Porque de repente ellos hicieron muy bien y en algún momento se levantaba ese corazón de que quiere ser reconocido, quiere ser distinguido. Y ese corazón se queda, ¿no? Se queda. ¿Cuándo me va a felicitar? ¿Cuándo va a mencionar mi nombre? ¿Cuándo va a decir que yo lo hice por la fe? Y cuando no dice y encima recibe exhortación, entonces ¿cómo se siente? Incómodo. Yo me sacrificaba, yo dejaba mucho, yo sufría mucho, pero aquí no me reconoce, no me considera. Yo también, así, ¿cuántas veces, no? El año 2019 estuve en la iglesia de Lima al lado del pastor Daniel, ¿no? Y el pastor Daniel viajó a Corea. Entonces, durante el mes que él estuvo ausente, yo no podía dormir bien, no podía estar tranquilo, tenía mucho peso, mucha preocupación. Porque en la ausencia del pastor muchas veces suceden cosas insólitas, ¿no? Accidente o alguna maldad o algo sucede en la iglesia. Siempre cuando no está el pastor, yo tenía ese miedo. Entonces yo estaba de arriba abajo, entrando. Y cada mañana yo le escribía al pastor y le llamaba. Y cada noche yo le escribía al pastor y le llamaba. Y él me exhortaba, ¿no? Y había deuda en la iglesia, pero justo en la ausencia del pastor, Dios permitió, una hermana hizo una ofrenda, una cantidad de dinero, algo grande. Entonces podíamos pagar la luz, el agua, y estábamos contentos, teníamos testimonio. Pero cuando llegó el pastor de Corea, el primer culto hicimos, cuando él llega de viaje, cada vez que él llega de viaje hace como seminario bíblico, 1 día, 2 días, 3 días. El primer culto, en la primera noche, yo estaba viendo, ¿no?, el ambiente del culto, que todos los hermanos se sienten, que todas las cosas funcionen, que todo esté, ¿no? Y de repente así, yo era el presentador, hermanos, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios por medio del pastor Daniel Ho, que regresó de Corea.
Él nos ha traído la palabra de Dios, el corazón de Dios, así yo dije. Y cuando yo bajé del púlpito, así estaba mirando, y de repente pasó a exhortar, ni siquiera leyó la Biblia, ¿no? Empezó a exhortar y mencionaba mi nombre, y yo ahí parado, y todos los hermanos mirando al pastor y mirándome a mí. No tuvimos ninguna comunión, pero directamente empezó a exhortar. Y yo pensé, el pastor va a decir, ay, mi tiempo, ustedes hicieron bien, pagaron la deuda, no hubo accidente, no hubo ninguna maldad, así, qué bien, ¿no? Así, por la gracia de Dios, pero nada de esas palabras sucedió así, ¿no? Ese día, ¿qué día era? Era 3 de agosto. Había retiro de ministros en la iglesia, porque el pastor llegó creo que el 2 de agosto, y ese día llegó, todos los ministros llegaron, y todos los ministros llegaron y teníamos culto especial, ¿no? Y ese día 3 de agosto era mi cumpleaños. Entonces, mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, habían hecho una cena especial por la llegada del pastor, por el cumpleaños mío, y quería invitar a todos los ministros. Y en la mañana yo le dije eso al pastor, en la tarde le volví a recordar, ¿no? Y nadie cenó de los ministros antes de la prédica, ¿no? Así, porque todos iban a ir a cenar al restaurante de la familia, ¿no? Así. Y después del culto, todos los ministros, nadie me preguntó nada, ¿no? Así. De repente uno por ahí me dice, oye, ¿qué vamos a ir a cenar o no? Porque el pastor exhortó, creo que 20 minutos de la prédica, así, sin leer la Biblia, exhortó duramente. Y yo no sabía qué hacer, me arrodillo, o me salgo corriendo, o qué hago, no sé qué hacer, ¿no? Así. Y tampoco nadie quería preguntar, ¿vamos a cenar o no vamos a cenar? ¿Vamos a ayunar? Así. Y de repente yo no sabía qué hacer, ¿no? Así yo le dije a los ministros, hablé con el pastor David y los demás compañeros, le dije, mire, yo recibo la exhortación delante del Señor, pero lo que mi familia hizo, ellos quieren ofrecer al pastor y a ustedes, ¿no? Así que ustedes vayan, yo me voy a quedar. Entonces yo los mandé a toditos, ¿no? Pero entre los pastores, algunos pastores fueron a decirle al pastor, vamos, ¿no? Así. Y el pastor de repente me llamó y me dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu cumpleaños? Y en ese momento no sabía qué decirle al pastor. Entonces agarró y dijo, agarra, ven, lleva la llave, agarra mi carro, lleva a los pastores, vaya a cenar, pase buen tiempo, ¿no? Así. Entonces yo en ese momento subí, recibí la llave, ¿no? Los pastores me estaban esperando, fuimos, y todo parecía increíble, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Así. Entonces, estando en la cena, le llamé al pastor una vez más, ¿no? Le agradecí, y yo podía ver, ¿no? El pastor no quiere hacer las cosas por la situación, ¿no? Sino él quiere dirigir nuestro corazón a la palabra de Dios. Yo pude darme cuenta, yo esperaba un reconocimiento. Yo esperaba que de repente me felicite, me diga, tú hallaste la gracia de Dios, qué bueno. Pero él me volvió una balanza a cero, así. Me reseteó completamente, así, ¿no? Entonces yo podía agradecer al Señor. De verdad, nosotros, ¿quiénes somos delante de Dios, no? Si Dios no me reconoce, ¿por qué me va a reconocer el hombre? A veces el hombre me reconoce, pero Dios no me reconoce. Eso no vale. Lo que vale es lo que Dios nos reconoce. Amén. Mire, vamos a ver un versículo en el libro de Lucas, capítulo 17. San Lucas capítulo 17, el versículo 7. San Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa?
No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido. Hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, esta palabra está en la Biblia, ¿cierto? Esta palabra está en la Biblia. Yo pensé que debo recibir un reconocimiento, pero después de la exhortación me di cuenta. La exhortación me hace despertar, ¿no? La exhortación me hace regresar. De verdad sí, yo recibí la gracia de Dios, pero Satanás muchas veces engaña, ciega. ¿Y qué hace? Habla a la carne, adula. Pero la palabra que dice, no, Dios no reconoce la carne. Dios no levanta a la carne, no quiere aceptar el fruto de la carne. Amén. Cuando Dios nos llama a servir, Él dice, ¿no?, que debemos decir, ¿no?, siervos inútiles somos. Pero yo quiero testificar, gran testimonio, gran obra de Dios. Eso no es mío, eso es de Dios, ¿cierto? Eso lo hizo Él. ¿Y yo qué hice? Solamente estaba viendo. Hoy en el culto de despedida, el evangelista David Zavala estaba dirigiendo y él estaba compartiendo un poquito la comunión que tuvo con el pastor Lin Minchol. Y el pastor le preguntó a él, ¿Dios te escucha tu oración? Entonces él dijo, sí, una vez escuchó, así, una vez él me escuchó, Dios me escuchó una vez, así. ¿Y las demás no te escuchó? Él ya no sabía qué responder. Nosotros pensamos que alguna vez Dios me escucha, alguna vez no me escucha, ¿no? Así pensamos. Pero no es así, Dios siempre escucha, ¿cierto? Dios siempre responde, Dios siempre se manifiesta. Y como dice la Biblia, reconocerlo en todos los caminos, tener ojo para ver la obra de Dios. Pero muchas veces yo me quiero adueñar de la obra de Dios como si fuera mi obra, como si fuera mi testimonio, como si fuera que soy un hombre, de gran fe. Entonces cuando yo no tengo fe, entonces ya dejo de ser hijo de Dios. Ya no soy cristiano, ya no soy espiritual. No. Escuchando, ¿verdad?, la prédica del pastor que transmitía y luego escuchando también al pastor Oseye, él nos decía, aún Dios ve que nosotros no tenemos fe, igual Él se acerca a nosotros, igual Él nos cubre, igual Él viene y nos defiende. Amén, ¿cierto? Amén, sí. Yo estaba muy contento, muy agradecido, porque nuestra iglesia, nuestra misión, de verdad no es una religión, no se basa en una norma, no se basa en un molde. De verdad el Espíritu Santo dirige la iglesia, el Espíritu Santo levanta la sensibilidad, pone la visión, pone el corazón y guía y levanta y establece. Y también hay cambio, ¿cierto? Y también hay rotación, ¿sí o no? Pero nosotros, ¿cómo pensamos? Queremos encontrar alguna lógica, alguna razón. Por esto, sucede esto. Pero no es así. No es por la razón, no es por la condición, no es por la lógica, no es por la matemática que Dios trabaja. Él trabaja porque Él es Dios. Él es todopoderoso y Él quiere hacer según a Él le gusta. Amén. Según a Él le place. Yo también escuchando sobre la iglesia, sobre los siervos, yo no me puedo guiar, ¿no?, por mi razón o por mi punto de vista. Hoy estoy aquí, mañana no estoy, ¿no? Hoy me llama, me dice, haga esto. Después de 5 minutos cambió. Pero hace 5 minutos fue esto, sí, pero hay
que estar conectado, ya cambió. ¿Sí o no? Cambió. Y yo cuántas veces he estado en ese tipo de situación. Al principio yo pensaba, esta iglesia está mal, así yo pensaba. Cuando recién yo conocía la misión. ¿Por qué hacen así? No se ponen de acuerdo. El pastor dice una cosa, la misionera dice otra cosa, después entre ellos se pelean, y después de pelearse ya se ponen de acuerdo y ya sale otra cosa, tercera cosa, ¿no? Así. Yo cuando era estudiante de secundaria, así, en ese tiempo estaba en la iglesia el pastor Lee, ¿no? Pastor John Jae Lee, y él decía una palabra, ¿no? Nosotros hacíamos, de repente venía su esposa, el pastor ya falleció, ¿no? Su esposa, la misionera Midó, ¿no? Ella decía, ¿quién mandó a hacer esto? ¿No? Y gritaba. Y como yo era estudiante secundaria, alguna vez decía hasta así, me despertaba. ¿Y quién dijo eso? No, el pastor me dijo que haga esto. Y empezaba, yo voy, y empezaban, y discutían. Y yo veía que se discutía y cada uno tenía la razón. Y después, no, así no hay que hacer de esta manera, ¿no? Entonces yo pensaba, está mal, ¿no? Está mal. Después ya entré al seminario, había parecidas las situaciones, ¿no? Después ya siendo ministro, después me di cuenta, cada rato hay cambios, ¿no? No es que alguna persona se equivoca, ¿no? Siempre hay un cambio. Y uno tiene que estar conectado en la última palabra que sale, ¿cierto? En la última palabra. A veces en los campamentos mundiales, área VIP, una silla y todo el área VIP tiene su equipo de trabajo, y ya tiene un plan, y en la mañana conversaron, en la tarde ensayaron, hicieron simulacro y todo. Pero cuando es el evento, algún pastor dice, no, vamos a cambiar todo esto. Y todos los que habían preparado se quedan en el aire. Entonces, si no acepta esa palabra, algunos se van, algunos cierran su corazón, algunos dicen, no, así no voy a trabajar. Yo he visto algunas hermanas llorando. El evento está aquí, ellas están llorando afuera, porque algún pastor cambió, ¿no? Yo me voy de esta iglesia. Y el pastor todavía le dice, no, y exhortando duramente así, ¿no? Así, ¿usted con quién consultaba? No, la pastora o el pastor encargado de VIP, así nos dijo. No, así no vamos a hacer. Y de verdad, cuando hace como dice el pastor, todas las cosas funcionan como debe ser, ¿no? Y ese plan que se había organizado, todo se derrumba, porque Dios no le gustaba eso, Dios no quería eso. Uno al principio solamente quiere su razón. Yo preparé, yo hice, yo invertí, yo gasté dinero. ¿Por qué no reconoce? Pero uno tiene que aprender a distinguir de dónde viene la voluntad de Dios. Amén. Leyendo este pasaje de Primera de Reyes, yo he tenido muchas veces un conflicto en mi corazón sobre este tema. Cuando yo he leído la Biblia, algunas veces yo he leído como si fuera un acontecimiento lejos de nosotros, pero algunas veces entrando en la lectura, yo me identificaba. Y algunas veces yo me sentía que la Biblia está hablando de una manera injusta, así, humanamente, porque he leído la Biblia humanamente. Por decir, donde sale cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿cierto? Esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios, ¿sí o no? Pero cuando él está bajando, ni siquiera llega al pueblo, está por la mitad, él empieza a escuchar el grito de la gente. Y escuchando ese grito, él dice, ¿qué alarido es esto? ¿Qué ruido? Josué que le dice, de repente están en guerra, ¿no? Josué muy positivo, ¿no? Así. Pero Moisés dice, no, yo no escucho ningún grito de hombre fuerte y hombre débil. El pueblo se ha corrompido. Ya Moisés ya había escuchado de parte de Dios. Josué no sabía nada, pero Moisés ya escuchó de parte de Dios. Y cuando llega, efectivamente, el pueblo estaba bailando y danzando ante el becerro de oro. Y Moisés en ese momento, ¿qué hace? Tira las tablas de la ley, esas tablas de piedra, y las rompe. Y luego deshace ese becerro de oro, ¿cierto?
Y él empieza a hablar, gritar. Y luego él dice, el que esté conmigo, el que esté por Jehová, agarre una espada y póngase conmigo y mate a todos sus hermanos. ¿Quién fue el primerito que se puso a lo de Moisés? ¿Han leído la Biblia? ¿Quién fue? No sé, dice algunos, ¿no? El primerito fue Aarón. ¿Quién hizo el becerro de oro? Aarón. ¿Quién hizo pecar al pueblo? Aarón. Cuando yo leí, yo dije, este maldito, así yo dije, ¿no? Él debería morir. ¿Por qué él se pone al lado de Moisés si él con sus manos le pidió, ¿no? Él pidió al pueblo, tráigame todas sus joyas, le trajeron, él hizo con sus manos un becerro de oro, pero ahora él está al lado de Moisés por el nombre de Jehová, así. Yo de verdad tenía enojo contra Aarón. Yo hubiera estado ahí, hubiera dicho nada así. Yo hubiera señalado a ese maldito, así, ¿no? Así cuando yo leía eso, yo así pensé varias veces. Y en una reunión de ministros en Lima, el pastor Lin Minchol predicó ese tema. Y yo testifiqué así, el pastor me dijo, tú eres ese Aarón, me dijo. Cuando él me exhortó así, yo recién me di cuenta, entonces yo soy el maldito. Yo humanamente quiero hacer las cosas, quiero justificar por alguna razón, por alguna manera, como alguna forma, ¿cierto? Pero el pastor hablaba sobre Dios, sobre la voluntad de Dios. Sí, Aarón cometió su maldad y todo, pero él no se quedó allí en ese engaño de Satanás. Cuando hubo la oportunidad de volverse a Dios, él se volvió. Mucha gente se queda en la situación, no se arrepiente, no vuelve a Dios, no vuelve a la palabra y solamente queda recibiendo la voz de Satanás. ¿Cuál es esa voz? La razón. Tú hiciste bien, ellos no te reconocen, ellos no aceptan lo que tú dijiste, lo que tú hiciste. Yo también así. Si yo hubiera estado en ese tiempo y hubiera sido Aarón, yo me hubiera entregado, ya máteme porque yo hice pegar al pueblo. Entonces yo no me arrepiento, escuchando la voz de Moisés, no considero la voz del siervo de Dios, pero escuchando la exhortación me hacía regresar, me hacía volver. Aquí también, en este libro de Primera de Reyes, yo también tenía reclamo en mi corazón. Este otro profeta viejo, ¿han leído, cierto? Hay dos profetas, un profeta joven y un profeta viejo, ¿sí o no? ¿A quién Dios le dio la palabra? Al profeta joven, ¿sí o no? Yo también quería reclamar un día al pastor Oxoparo, al pastor Lin Minchol cuando venga. ¿Por qué sucedió así, no? ¿Por qué él, tomando el nombre de Dios, dijo, soy siervo de Dios, soy profeta? Y lo engañó, lo estafó a ese profeta joven. Él mirándolo a la apariencia, es un profeta viejo. ¿Cuántas veces se le habrá escuchado la palabra de Dios? Dios me dijo que no tengo que tomar pan, no tengo que tomar agua, no tengo que volver por el camino. Pero él se dejó engañar por ese profeta viejo. Y todavía ese profeta viejo que dice, él es rebelde, dice, ¿cierto? Cuando yo escuchaba esta palabra, yo también me daba cuenta, aún todavía, ya pasaron cuántos años, ¿no? Aún todavía yo sigo cayendo en el engaño de Satanás. Necesito constantemente la iglesia, necesito constantemente la comunión, necesito constantemente la palabra. Amén. Y la palabra me limpia, la comunión me purifica. El pastor, una vez vino un pastor de Corea y tuvo retiro con nosotros en Lima, y él nos dijo, en la vida espiritual hay tres cosas muy grandes, y especialmente para los ministros, él decía, ¿no? Uno es anunciar el evangelio, dos es vivir por la fe, y tres es tener la comunión. Y luego él nos preguntó, ¿cuál de estas tres cosas es
más grande, aunque todas son grandes, pero ¿cuál es más grande? Entonces yo pensaba, anunciar el Evangelio, vivir por la fe o tener la comunión. Yo pensé, tener la comunión es algo pequeñito. Anunciar el Evangelio puede ser, ¿no? Pero creo que vivir por la fe es más grande, así he pensado yo, ¿no? Porque vivir por la fe, tener gran testimonio, solucionar muchas cosas. Y el pastor cambió completamente, ¿no? Y él nos exhortó, se ve que ustedes no tienen comunión. Se ve que ustedes viven con corazón cerrado. Y él dijo, si nosotros podemos anunciar el Evangelio, podemos vivir por la fe, pero si nosotros no tenemos la comunión, ¿cómo vamos a ser limpiados? ¿Cómo vamos a ser purificados? ¿Cómo vamos a ordenar nuestra vida? Muchas personas quieren anunciar el Evangelio, pero no quieren tener la comunión. ¿Qué dice? Estoy predicando. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Así dice, yo estoy viviendo por la fe. ¿Cuál es el problema? Entonces quiere escudarse en lo que Dios hizo, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Quiere escudarse como que, yo estoy hablando. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es limpiado, no está siendo alumbrado su corazón. Por eso Él nos enseñaba, la comunión es más grande. Si yo no tengo comunión y solamente vivo por fe, solamente anuncio el Evangelio, mi alma se pierde. Claro, el Evangelio es la obra de Jesucristo. Lo que yo estoy haciendo es la verdad, sí. Estoy haciendo como un cable, estoy llevando la energía de aquí hacia allá y está bien suficiente. Pero mi alma necesita la palabra. Mi alma necesita escarbar, necesita testificar, salir, abrir. Entonces yo puedo darme cuenta la importancia de la iglesia, la importancia del siervo de Dios a través de la comunión. Amén. Yo no digo que anunciar el Evangelio está mal, ni tampoco que vivir por la fe, entonces ya no voy a vivir por fe. Mentira, ¿no? Vivir por fe, anunciar el Evangelio, pero sobre todo teniendo la comunión. ¿Por qué? Cuando yo tengo la comunión, luego después de tener la comunión, en mí va a haber ánimo, va a haber propósito, va a haber corazón para servir al Señor. Y también me va a dar la herramienta para vivir por fe. Amén. Pero si yo quiero vivir por fe a mi manera, quiero anunciar el Evangelio a mi manera, a mi forma, entonces no necesito la iglesia. Ese tipo de persona no va a caminar junto con la iglesia, con el siervo. Amén. Aquí en Primera de Reyes sale, ¿no? este profeta viejo, ¿cierto? Ustedes saben, en ese tiempo el reino estaba dividido, ¿cierto? Estaba dividido. Jeroboam estaba con 10 tribus de Israel y Roboam estaba con 2 tribus de Judá. Pero Dios quería exhortar a Jeroboam. ¿Por qué? ¿Quién estableció a Jeroboam por rey? Dios. Pero en el corazón de Jeroboam vino la desconfianza. El pueblo me va a abandonar, el pueblo va a seguir a Roboam, el pueblo va a ser así, así, hasta me pueden matar. Por esa desconfianza, él empezó a tener comunión con su pensamiento. Y esa comunión era levantar lugares altos, lugares de idolatría. Y ese corazón a Dios no le gustó. Por eso Dios lo exhortó a través de este profeta joven. Pero en el reino de Jeroboam había un profeta viejo. Y este profeta tenía ese interés en encontrarse con este profeta joven. De alguna manera él quería tener la comunión. Dios, ¿cómo le habló a él? ¿Cómo Dios le dio la palabra? Yo quiero acercarme a él. Claro, él también usando una manera, usando una astucia, ¿cierto? Escuchando la prédica del pastor, él decía sobre el corazón de nosotros, del corazón del hombre. El corazón del hombre siempre quiere levantarse, quiere establecerse y siempre se llena del deseo de la carne, ¿cierto? Dios le dijo a este profeta joven, no vas a comer
no vas a beber, no vas a volver por el mismo camino. Pero en el corazón de ese profeta joven, ¿qué hay? El deseo, ¿cierto? Yo quiero comer, yo quiero beber, yo quiero descansar y ser reconocido. Pero a Dios no le gusta, por eso Él no acepta, no reconoce la carne. Amén. En la Biblia siempre nos habla, ¿no? Ese corazón del Señor y el corazón de nosotros. Y el pastor nos mostraba, cuando en el corazón del hombre no hay Dios, no hay palabra, solamente sale lo de sí mismo nada más, ¿cierto? Si este profeta joven hubiera tenido seriamente la palabra de Dios, ya él hizo una parte, ya transmitió todo lo que Dios le dijo, hasta ahí, y él ya hizo bien, ¿cierto? Todo lo que Dios le dijo, él ya disparó ante Jeroboam, y ahora él tiene que correr, tiene que avanzar, no tiene que descansar ni para agua, ni para comida, ni para regresar por ese camino. Él tiene que correr. Pero ese profeta viejo lo encontró sentado, ¿cierto? ¿Y qué estaría haciendo sentado? Ya, cuando uno camina, después de cansarse un poco, quiere descansar, ¿cierto? Quiere detenerse. Al detenerse, ¿qué hace? Claro, piensa, se mira a sí mismo. Yo hablé todo lo que Dios me dijo. ¿Por qué Dios no me permite tomar agua? ¿Es malo tomar agua? ¿Es pecado tomar agua? ¿Qué le parece? ¿Tomar agua es pecado? No, no es pecado. ¿Comer pancito es pecado? Los seminaristas tenían ayuno, ¿cierto? Uy, si hubiera comido pancito. Yo también tenía ayuno, pensaba que me voy a morir, así, ¿no? El pastor creo que nos quiere matar. Hermano, tomar agua no es pecado, ni tampoco es un problema, ni comer pan, eso no es. Pero Dios quiere enseñarle, ¿no? A él, a este profeta joven, el corazón de Dios. Él tiene que despojarse de sí mismo. Nosotros estamos atados, ¿sí o no? Nos atamos muchas veces al deseo de la carne, comer, tomar, que la carne sea reconocida. Pero Dios no le gusta, por eso Él así intervino a este profeta. Y pensando, ¿no?, delante del Señor, Él nos dejó a nosotros esto para que podamos considerar en nuestra vida que es más importante la palabra. Todo, yo también tengo deseo, pero ante mi deseo yo tengo que salir ante el Señor. Tengo que expresar, Señor, usted dijo así, yo quiero confirmar, sí, yo dije así, y tiene que ser así como dijo Dios, ¿cierto? Pero cuando una persona está en su corazón, su deseo más grande, no quiere consultar. Yo también así, sin consultar, haciendo, después yo me daba cuenta, estaba cayendo en el engaño de Satanás. Y no me di cuenta hasta recibir la exhortación. Por eso la comunión es muy grande, muy importante para mi vida, para mi alma. Amén. Aquí en el versículo 26 dice, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra de Dios? Se cumplió. Se hizo como Dios dijo. Cuando una persona toma en poco a Dios, toma en poco la palabra de Dios, hay la consecuencia. Como dice Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, y los que no tuvieron en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente reprobada. Amén. Dios le entregó una mente reprobada. Satanás siempre viene ante nosotros como un estafador, pero nunca se presenta, buenas noches, soy el estafador William Escobar, he venido a estafarlos, ¿cierto?
Si ustedes escuchan así un estafador, ¿no? Se presenta, ¿ustedes van a escucharlo? No, ya no voy a escuchar a ese estafador. Pero él nunca se presenta como estafador, sino como un amiguito, ¿cierto? Como una muy buena opción, como alguien que quiere reconocernos, que quiere ayudarnos, que está invirtiendo en algo y que nosotros vamos a ser beneficiados. Pero el corazón es estafar. Ustedes saben, al ser humano le gusta la mentira, ¿sí o no? Aunque muchas personas dicen, no, a mí me gusta la verdad aunque duela, dice, esa es mentira. Cuando le dice la verdad y le duele, tira la puerta, se molesta, se va, insulta. ¿Y dónde está que a mí me gusta la mentira aunque duela? Dice, la verdad aunque duela, dice, ¿no? De verdad el hombre es así, le gusta la mentira. ¿Sí o no? Es cierto, aunque ustedes digan que no, ¿no? Así. Porque yo los conozco, pues. Cuando he tenido comunión con ustedes, algunos dicen, pastor, yo voy a hacer lo que usted me diga, ¿no? Así. Y cuando yo le digo, después se va molesto, ¿no? No voy a tener comunión con este pastor, dice, ¿no? Él no sabe, dice, no sabe. No me considera, ¿no? Alguien le ha dicho algo contra mí, por eso él habla así. Cuando uno le dice la palabra de Dios y la gente no está de acuerdo o no esperaba eso, se molesta, ¿cierto? Entonces, ¿para qué consulta? Si uno consulta tiene que venir con corazón vacío, despojado, ¿cierto? Al ser humano siempre le gusta que lo alaben, que lo reconozcan. Oye, tú cantaste bien bonito, así, ¿no? ¿Sí o no? Oye, tú limpiaste bien, ¿no? Oye, tú eres el mejor chofer. Uno le gusta esa alabanza de la carne, ¿o no? ¿Cierto? Alguna vez el pastor preguntaba, ¿y quién preparó esto? Yo, pastor, yo lo hice, yo solita lo hice, ¿no? Así. ¿Está rico, no, pastor? Así. El pastor le exhorta después, nunca más voy a traer a la iglesia, nada, dice. Para eso me exhortan, encima yo gasto, yo compro, desde la madrugada preparé, y encima me exhortan, nunca más yo voy a traer. En algunos otros lugares, hermanos, un aplauso para fulano de tal, él ofrendó estas flores, ¿no? Entonces la gente con ese aplauso quiere traer parlante, quiere traer el proyector, ¿no? Porque con aplauso quiere llenarse. Pero la iglesia nunca hace aplauso, ¿cierto? Antes le exhorta más duro. Hermano, ¿tú crees que con ese arreglo floral quieres comprar el corazón del pastor? Así dice. Hermano, porque Dios quiere que nuestro corazón camine con Dios, ¿no? Camine con palabra, no con nosotros mismos. Yo también cuando llamo, ¿no?, al pastor, el pastor me exhorta y me dice, no hay límite para la comunión. Él me decía así, no hay límite para la comunión. ¿Tú por qué no me buscas? ¿Por qué no me llamas? Tú estás soberbio. Y a veces yo digo, ¿qué le voy a decir cuando llamo, no? ¿Qué voy a decir al pastor? Nada, no le digo nada. Entonces él me exhorta, ¿por qué no me dices nada? ¿Por qué no abres tu corazón? Pastor, no sé qué decir. Ya ves, estás viviendo corruptamente. Sí, hermano. En este capítulo, aunque este profeta joven hizo lo que tenía que hacer, pero su corazón estaba hundiéndose en la carne, en su deseo, ¿cierto? Dios quiere separar eso de nuestro corazón, que nuestro corazón pueda caminar, distinguir la voluntad de Dios. Que nosotros vivamos reconociendo, Dios es veraz. Dios va a respaldar siempre su obra. Dios no trabaja por la lógica, Dios no hace ni da su palabra con entendimiento humano. Él tampoco espera que nosotros entendamos, no necesitamos entender, necesitamos aceptar, aunque no se entienda. Necesitamos creer, aunque no se entienda. En Romanos 1:17 dice, el justo por el entendimiento vivirá. Amén.
¿Así dice? Por la fe, pero los que están que duermen dicen amén, dicen, ¿no? ¿El justo por la razón vivirá? No, dice por la fe, aunque no entienda, aunque no comprenda, sino por la fe. La fe no es de nosotros, la fe es un regalo de Dios, es un don. ¿Quién es el autor? Es el Señor Jesucristo. Él es el autor de la fe. Entonces yo solamente aceptando lo que Él dice, aceptando lo que Él da, caminar, creer. El Señor dice, el rojo es blanco. Yo digo, no, es rojo. Ya estoy poniendo en mi razón, ¿cierto? Eso es blanco. Amén. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve, dice. ¿Cierto? Si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Sí, Dios, lo que yo veo rojo, Él lo ve blanco. Lo que yo veo negro, Él lo ve blanco. En matemática dice que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto es el resultado? 0. Pero en la Biblia no dice así. En Isaías capítulo 40, que dice, versículo 39, vamos a ver. Versículo 29, disculpen. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ya, está multiplicando al que tiene 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Ninguna es igual a 0, ¿cierto? Según matemática, todo número multiplicado por 0, ¿cuánto es? 0. Pero según esta palabra, esa lógica no funciona con Dios. Por eso, ¿por qué yo tengo que usar mi razón? ¿Por qué yo tengo que usar mi pensamiento? Si aún yo no tengo ninguna fuerza, Dios las multiplica. Amén. Él hace, no como a mi forma, no como a mi manera, sino como la capacidad de Dios, como el poder de Dios. Amén. Vamos a regresar aquí, a través de Primera de Reyes, capítulo 13, el versículo 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ya, el corazón de este profeta joven, ¿dónde estaba? En el pan, en el agua, ¿cierto? ¿Eso qué es? Su deseo. Él negándose a sí mismo, está bien profeta, aunque usted es profeta, pero Dios me dijo a mí, no regrese por ese camino, no coma pan, no beba agua, yo voy a continuar. Más bien yo tampoco ni siquiera tenía que conversar contigo, ¿no? Dios sabía o no sabía que este profeta lo iban a parar o lo iban a intervenir, sabía. Por eso con anticipación le adelantó. Pero este profeta joven no pudo distinguir, no pudo tener la sensibilidad. Antes, al contrario, él tuvo una justificación, como una excusa. No, yo volví porque este profeta me hizo volver, ¿cierto? Yo comí pan porque él me ofreció pan. Yo tomé agua porque él me dio. El hombre no quiere ser culpable, ¿cierto? Él estaba esperando que alguien le ofrezca, él estaba esperando que alguien, hasta en nombre de Dios, le diga. Mucha gente así también, hasta tomando alguna palabra, quiere justificarse para su deseo de su carne. Yo consulté con el pastor me dijo que haga, y lo hace, dice, ¿no? Pero no es la voluntad de Dios.
Alguna persona solamente quiere escuchar el sí nada más, aunque no sea la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender? Hermanos, Dios nos dio primero la palabra y Él nos da la palabra anticipándonos ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema. Por eso, como decía al principio, ¿no? Escuchando la prédica, Dios a través de la palabra nos adelanta, nos enseña, nos dirige para que nosotros podamos caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a ver último versículo. Dice, versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al viejo, ¿cierto? Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová y que él le dijo. Mire, un león no lo desgarró, ¿no? Un león no lo mordió ni lo mató, solamente lo tocó el león. Hasta en eso se puede ver, ¿no? Cómo Dios se manifiesta. Solamente por ser necio, por no considerar. Él sí, para otras personas transmitía la palabra, para otros, ¿cierto? Exhortando al rey, pero para sí mismo él no tomó esa palabra. Eso a Dios no le gustó. ¿No les ha pasado? Esta palabra es para fulano de tal, ¿no? Yo quiero llevarle esto. Véndame esa prédica, yo le voy a llevar a fulano de tal, dice, ¿no? Para mi suegra, ¿no? Para mi esposa que es necia, terca. Por fin alguien compartió algo para ella, dice, ¿no? Pero es para mí, ¿cierto? Es para mí en primer lugar. Bueno, hermanos, hasta aquí nos lo vamos a compartir. Vamos a orar. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre Dios, le damos las gracias primero porque usted nos tiene en este lugar, nos da la vida, nos tiene con salud. Usted sostiene nuestra vida en su mano. Usted nos permite respirar. Usted nos permite la vida porque usted tiene un propósito y usted nos ha dado ese propósito. Y qué propósito mejor que anunciar el Evangelio. Cada cosa que usted nos ha dado, nos ha permitido para el Evangelio, para experimentar un Dios vivo. A través de lo que nosotros hacemos, la comunión que nosotros tenemos, recibimos, nuestra alma se une con el Señor, es despojada del engaño de Satanás, del pensamiento, de todo lo que es de la carne, para que nosotros vivamos conforme a lo que a usted le agrada, Padre. Bendiga nuestra vida, nuestra comunión. También ahora estamos en la reunión de los ministros. A través de esta comunión nuestro corazón se afirma, se une, avanza con la velocidad que usted tiene, con la fuerza que usted tiene, con la sabiduría que usted le da a la iglesia, a los siervos. Usted también pueda cubrir toda la necesidad de la iglesia, de la misión en Bolivia a nivel nacional. Cada iglesia, cada siervo también tenemos alguna necesidad, usted la conoce y a través de este tiempo usted nos va a guiar, nos va a dirigir a través de su siervo. Le agradecemos y dejamos nuestra vida en sus manos, esperando ver, ¿no?, constantemente las obras de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Pastor, ¿no?, por la palabra que hemos escuchado esta noche y que pueda trabajar en nuestro corazón. Hoy es la segunda noche, ¿no?, del culto especial que estamos teniendo juntamente con los ministros de Bolivia. Aún queda una noche, hermanos. Vamos a invitar, sí, a los hermanos a que se conecten.
escuchen la palabra, ¿no? Y de verdad muy importante porque puede dar, ¿no?, la fuerza, la esperanza en el corazón. Quiero darles algunos anuncios, hermanos, antes de concluir el culto especial de esta noche. Tenemos, ¿no?, estudio bíblico con Pastor Oxupar, el Evangelio de San Juan a nivel nacional. Esto se desarrolla todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y sábados 6 de la tarde por el canal Cristo TV, ¿no? Esto también se está transmitiendo por señal abierta. El canal Cristo TV justamente es el canal 27, ¿sí? Todos los hermanos también pueden estar al tanto. También se está transmitiendo por el TV Cable, o también pueden buscar en el Play Store, ¿no?, la aplicación del canal Cristo TV y descargar. También por ese medio pueden escuchar. Realmente son 30 minutos muy importantes, hermanos, y donde Dios grandemente va a trabajar, ¿sí?, en la vida de nuestros invitados, en nuestra propia vida también, hermanos. También este tiempo Dios nos permite, ¿no?, tener las diferentes áreas: régimen penitenciario, CLF, IYF, IMEI, Escuela Bíblica Soñadores, y hay más áreas, ¿no? También está entre ellas la radio, ¿no?, a través del Tupac Katari. Entonces, este tiempo Dios nos permite anunciar por esos medios el Evangelio. Y hemos preparado nosotros una cuenta bancaria que se ha abierto en el Banco Visa. Les voy a dar el número, es el 213-84018. Está a nombre de Diácono Jorge Parrado. Todos los hermanos que desean apoyar para este servicio, ¿no?, el servicio de anunciar el Evangelio, una ofrenda de amor, pueden hacerlo haciendo un depósito. Entonces va a ser de verdad de mucha ayuda, ¿sí?, especialmente para compartir el Evangelio en lugares incluso donde tal vez no hay ministros, ¿sí? Entonces también, hermanos, quiero darles un anuncio más, que es justamente de los días domingo, ¿sí? A las 6:30 de la tarde tenemos el culto especial, ¿cierto? Predicación dominical con el Pastor Oxupar, ¿sí? Entonces todos los hermanos también pueden invitar a sus familiares y juntos participar conectándonos, ¿no?, a través de las plataformas de Zoom, ¿sí? Entonces, de verdad, hermanos, estos anuncios que hemos dado, espero que puedan considerar y juntos, ¿no?, aprovechar al máximo. También, hermanos, pedimos oración por la salud de los siervos, también por la salud de los hermanos en estos tiempos, ¿no?, que es un poco difícil por la situación, ¿no?, que está atravesando no solamente aquí en Bolivia, sino en el mundo entero, ¿no? Pero aún así podemos escuchar la palabra de Dios y a través de la palabra podemos tener la fuerza y la esperanza. También, hermanos, quiero hacerles un último anuncio, que es justamente acerca del servicio de ofrendas. Todos los hermanos lo pueden hacer haciendo un depósito bancario en el Banco Unión. El número es 1-16364-840. Está igual a nombre de Diácono Jorge Parrado, Banco Unión. Muy bien, hermanos, quiero agradecer a todos los hermanos que esta noche se han conectado a través de las plataformas de Zoom, también del Facebook, YouTube, y también nos han seguido a través de la antena satelital del Tupac Katari, Radio Jerusalén. De verdad estamos agradecidos. Aún nos queda una noche más, entonces el día de mañana nos encontramos en el mismo horario. Muchas gracias con todos los hermanos, muy buenas noches.